Bueno, vamos con nuestra cuarta, perdón, presentación que tiene que ver con la cafeína. La cafeína tal vez es uno de los suplementos de mayor uso en el campo deportivo, em, junto con, bueno, con la creatina, pero la cafeína debe ser el suplemento, sobre todo porque además teniendo en cuenta que es muy versátil, em, tanto para deportes de fuerza, resistencia, de potencia. Em, bueno, es una sustancia natural que se encuentra en más de 60 plantas, en el café, en el mate, y que tiene un impacto ergogénico, sobre todo a través de tres sitios de acción. El primero, que es la teoría más sólida, que es a nivel central del sistema nervioso, en el cerebro, en donde la cafeína bloquea los receptores de adenosina y impide que la adenosina interactúe con el receptor y genere fatiga, porque cuando la adenosina se une al receptor en el sistema nervioso, esto genera fatiga. La cafeína previene la unión de la adenosina con el receptor, por lo cual retrasa la fatiga a nivel central. Y por eso sabemos que la cafeína por ejemplo, incide en disminuir la percepción subjetiva de fatiga en el esfuerzo, ¿no? O percibir una misma carga como menos liviana. Tiene que ver con esto de bloquear receptores de adenosina. Em, es decir, retrasar la fatiga central. El segundo mecanismo de acción tiene que ver con a nivel de adipocito y vemos cómo la cafeína impacta sobre la glándula adrenal, suprarrenal, liberando adrenalina, y la adrenalina genera a nivel de adipocito, interactuando con receptores beta, la lipólisis, la ruptura de triglicéridos en ácidos grasos, aumentando la posterior oxidación de grasas en mitocondria, y con lo que conlleva un efecto ahorrador de glucógeno, ¿no? Bien, esa teoría también es interesante. Y la tercera es el mecanismo de acción que tiene la cafeína a nivel local, que estaría relacionado a la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y al incremento posterior de la fuerza, ¿no? Sabemos que el calcio es muy importante para la contracción muscular. A más calcio se libera, mayor es la contracción muscular. Por lo cual tenemos tres mecanismos de acción, uno a nivel central del cerebro, el segundo a nivel del adipocito y el tercero a nivel más local, a nivel del retículo sarcoplásmico. Ahí vemos cómo la cafeína es similar a a esto, a la adenosina, la estructura química. Vemos la adenosina en azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada, similar a la cafeína. Por eso es que acá interactúa con el receptor, ¿no? La cafeína bloquea los receptores de adenosina a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ahí tenemos uno de los efectos fisiológicos. Eh, acá podemos resumirlo. Aumento del tiempo hasta el agotamiento, es decir, a una intensidad, mm, por ejemplo, una contrarreloj o una intensidad determinada, ¿no? Correr en forma estable al 70% de consumo de oxígeno. Eh, y en parte tiene que ver con la fatiga central, el ahorro de glucógeno es un punto importante, y la optimización del uso de grasas. Efectos sobre el sistema nervioso central: mayor reclutamiento de unidades motoras, mayor potencia, favorece el reclutamiento, menor percepción subjetiva del esfuerzo, de la fatiga y el dolor.
eh, mayor liberación de catecolaminas, fundamentalmente de adrenalina, lo que lleva a una mayor movilización o lipólisis, un ahorro, el efecto ahorrativo del glucógeno muscular al usar más grasas y potenciar la liberación de calcio del retículo sarcoplasmico. La dosis, el timing, 3 a 6 miligramos por kilogramo y el timing una hora antes o incluso en intraesfuerzo en pruebas largas, ¿no? Pero en pruebas una hora antes del esfuerzo. En pruebas de ultra endurance se suele incorporar durante el esfuerzo. Bueno, acá vemos un gráfico, correr un gráfico de un forest plot, donde vemos el tamaño del efecto, en donde en algunos suele ser mayor, próximo a uno o bastante grande, en donde esto es en muchos de los autores, un metaanálisis. La cafeína mostró aumento del rendimiento deportivo en la performance aeróbica. Ahí vemos el tamaño del efecto acá más grande en el trabajo de Docherty y Smith. En la fuerza muscular, algo menor, ¿no? Hay cambios significativos, pero con un menor tamaño del efecto. En la resistencia muscular, esto es lo más localizado. La potencia anaeróbica, el salto vertical, la velocidad y el último acá, el trabajo de alta intensidad de corto. Bueno, todos se ven mejoras, en algunos con menor tamaño del efecto que otros. 21 metaanálisis analizados y en general la evidencia indica que la cafeína tiene impacto ergogénico en rango amplio de tareas, resistencia aeróbica, fuerza muscular, potencia anaeróbica y resistencia muscular, más localizada. Y 3 miligramos por kilo de peso consumidos una hora antes del esfuerzo. Eh, la mayoría de las personas, bueno, ya es una dosis bastante usada. En el campo de la fuerza y potencia se suele haber estudios que usan más cantidad de cafeína, 4, 5, 6 miligramos por kilo de peso. Vamos a adelantar esta. Bueno, acá está el Comité Olímpico, un poquito algún, algunas consideraciones generales, el mecanismo de acción, el protocolo de uso y el impacto en la performance, en el rendimiento y algunos efectos o secundarios, ¿sí? Te lo voy a dejar como material, ya tienen el artículo, pero bueno, dejamos la lámina ahí. Y bien, avanzamos. El problema de la cafeína, lo que hemos presentado en la primera de las charlas en generalidades, que bueno, a veces en el café no sabemos cuánta cafeína tiene un café, ¿no? Entonces, la dosis a veces necesitamos llegar a 200 miligramos, bueno, pero realmente no, es muy variable la cantidad de cafeína entre las diferentes bebidas que vemos. Bueno, ese es un problema que lo habíamos planteado en los alimentos, ¿no? Que a veces no sabíamos bien a ciencia cierta la cantidad que tiene. Aplicaciones del uso de cafeína en tren low, o sea, cuando uno entrena con baja disponibilidad de carbohidratos, esto del Live Low, dormir bajo, de John Hawley, em, oh, se me ocurrió, ahí está. Como un entrenamiento de dormir bajo, digamos, parto con el glucógeno lleno, con alta reserva de glucógeno, entreno alto, depleto, hago una cena baja en carbohidratos, duermo bajo o con la reserva de glucógeno no repletada, sino más bien vaciada o, perdón, parcialmente depletada, ¿no?
A la mañana siguiente entreno bajo con las reservas de glucógeno bajas. Bueno, en estos casos, acá está propuesto en el ejemplo un entrenamiento de baja intensidad. Y esto para estimular ciertos genes, como el P53, estimular AMP quinasa y estimular P53, el PGC1 alfa, factor de transcripción, que está asociado a la biogénesis mitocondrial. Bueno, en estos casos de entrenar bajo, la cafeína puede ser útil en el tren low, ya que puede haber, a tener reservas bajas de glucógeno, la sensación de fatiga puede aumentar. Bueno, la cafeína puede contrarrestar un poquito eso. En los entrenamientos intensos es útil por ahí en la semana, en algunos entrenamientos de mate arriba del umbral o de más intensidad. En algunos planes de déficit calórico, donde hay un déficit de 200, 300, 400 calorías, bueno, puede haber mermar un poquito el rendimiento. A veces, bueno, la cafeína puede ser interesante utilizarla en la competencia, antes y durante, en pruebas largas, sobre todo durante. Y para mejorar la absorción de carbohidratos puede plantearse también, pero por ahí en dosis un poquito más alta. Em, en la puesta a punto del tapering, en esto cuando acá la fatiga es alta y un tapering, o sea, una descarga del entrenamiento y en la puesta a punto en estos momentos de sobrecarga. Em, Este es un trabajo que habla de este concepto de recargas de cafeína periódicamente durante esfuerzos prolongados, de ultra endurance puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en esto, eh, de una persona que corrió 160 kilómetros eh, durante 34 horas, el tiempo total. Bueno, ahí puede haber recargas de cafeína, ¿no? Entendiendo que la cafeína puede perdurar unas 8 horas, bueno, hacer pequeñas recargas post 8 o 10 horas, recargas de cafeína para sostener, sobre todo en gente que corre por ahí de noche, están 34 horas corriendo. Eh, bueno, este es el trabajo que habla de estas pequeñas recargas de cafeína, ya hablando en el intraentreno, en este caso en intracompetencia. Cafeína respondedores lo vamos a pasar, pero hay personas que responden o que son metabolizadores lentos y rápidos de la cafeína, tiene que ver con el genotipo, el gen, eh, este gen y las diferentes isoformas, metabolizadores rápidos y lentos de cafeína, y en algunos responden más, menos y más. Tiene que ver con la genética. Y acá vemos cómo la cafeína en los deportes de atletismo impacta en la mayoría de los eventos, ¿no? Decíamos, es muy versátil, tanto en esfuerzos explosivos, fíjense que en 100, 200 metros, 400 metros con vallas, 800 metros, 3000 metros. Bien, y si nos vamos acá, media maratón, maratón, lanzamientos, ¿no? No pasa con el resto de los suplementos, que están en algunos casos puntuales, la cafeína vemos que está en casi todos. ¿M? Y bueno, mucho tiene que ver con esto de los mecanismos de acción que mencionamos, que eran en tres sitios. Bueno, bien, vamos a darle corte y a nuestra cuarta presentación.